en Casa. Yo empiezo. Por favor, primero las damas. Ay, muchas gracias. A ver, Muy alcoholcito. importante. Vamos. Vamos, A ver. a ver. Miedo. Miedo. La última vez que sentí miedo fue hace unos días cuando escuché en las noticias el conteo de los casos de contagio del COVID-19. Y para sentirme mejor, pues me puse a cantar. Qué Eso bien. me relaja. Muy Bueno, bien, es tu turno, Junior. Ok, voy. A ver. Primero desinfectamos, por si acaso. Y aquí va. A ver. Y... A ver. Y... Vergüenza. Vergüenza. Bueno, definitivamente hoy en la mañana estaba bañándome y entró mi hermanito a cepillarse los dientes. ¡Qué roche! Pero bueno, luego me puse a escuchar música y ya me relajé. Ah, y así bueno. que tranqui. Lo más importante. Pues, uno más, Una adelante. más. A ver, Espérame, el alcohol. no te olvides, muy bien. Ahí está. Una más. A ver... A ver. Y... Tristeza. Tu turno. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste? Con Miluska hemos creado esta ruleta para hablar sobre nuestras emociones. Por ejemplo, yo soy una persona un poco cerrada y no cuento mucho sobre lo que siento a mis amigos. Y como vimos en el programa de ayer, es muy importante hacerlo. Reconocer nuestras emociones, aceptarlas, comunicarlas y aprender a manejarlas. A mí, por ejemplo, me sirve mucho escuchar mi música preferida. A Miluska le sirve mucho cantar. Y he escuchado también a mucha gente que le gusta y le sirve bailar. Jugar con su mascota, pintar, meditar, ordenar su cuarto, limpiar. Así es, hay miles de posibilidades. La cuestión es que encuentres la estrategia que mejor funcione para ti. Yo sé que no es el juego más divertido, pero a mí me resulta liberador. ¡Anímense a probarlo! Dicho esto, querida Promo 2020, les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para que sigas aprendiendo de manera segura y entretenida. Hoy leeremos y reflexionaremos sobre las competencias emocionales y la autoestima. Este tema, junto a los otros que estamos analizando, nos servirán para tener mayor claridad sobre las emociones. Y así, la próxima semana, podremos hacer una infografía en la que respondamos a la pregunta: ¿qué prácticas cotidianas o acciones te ayudan a regular tus emociones y cuáles no te ayudan a sobrellevar situaciones como el aislamiento? Antes de comunicarnos con la profesora, recordaremos el reto que les dejamos ayer. Este consistía en preguntarle a un mínimo de 2 familiares cercanos cómo han manejado sus emociones tanto positivas como negativas durante la etapa de aislamiento. ¿Cómo les fue con este reto? Yo tengo un par de respuestas que recibimos de 2 estudiantes. La primera pertenece a Alejandro Robles. Él tiene 16 años, vive en Jesús María, en Lima, y nos cuenta que sintió mucha ansiedad al ver que sus padres estaban preocupados ya que se quedaron sin trabajo. En muchas ocasiones he sentido ansiedad al ver a mis padres preocupados por quedarse sin trabajo. Eso me preocupaba mucho. Lo que hacía era conversar con todos en casa para buscar algún tipo de solución frente a lo que estábamos viviendo. Además, de esa manera hacía que ellos se sientan apoyados por nosotros. La segunda respuesta nos la envía María de Los Ángeles Meléndez. Ella tiene 14 años y vive en Contamana, en Loreto. Ella nos cuenta que le hizo la pregunta a su hermano mayor y él le contestó lo siguiente. Cuando dijeron que estaríamos en cuarentena obligatoria, a mi hermano mayor le dio mucha cólera, porque eso significaba que ya no iba a poder jugar partido con sus amigos y justo estaban organizando un campeonato. Renegó bastante hasta que mi papá nos explicó lo que podía pasar si no cumplíamos con la cuarentena. Para manejar esa situación frustrante, mi hermano decidió hacer ejercicio en casa y prepararse bien para que cuando vuelva a salir su equipo gane ese campeonato. Muchísimas gracias a Alejandro y María de Los Ángeles por compartir con nosotros sus respuestas. Sus respuestas son muy importantes porque a través de ellas podemos reconocer que las emociones las tenemos todos, sin importar de edad, y cada uno lo maneja de acuerdo a cómo ha aprendido a hacerlo. En algunos casos será más fácil y en otros necesitaremos de ayuda, y eso no está mal. Creo que lo importante es aprender a sobrellevarlas, para que cuando seamos adultos no nos cueste tanto y poder así ser soporte emocional para los demás. Ahora sí, nos comunicamos con la profesora. Ya está, ya. Hola, profesora Julia. Buenos días, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa.
Hola chicos, ¿cómo están? ¿Y cómo están todas y todos en sus casas? Espero que bien y con muchas ganas de aprender. ¿Qué es eso que veo por ahí? Profesora, eso es algo, estoy seguro que le va a encantar. Ayer nos motivó mucho el tema del programa y vimos en YouTube que algunas personas Niñas y niños, sobre todo, ¿para qué vamos a mentir? usan esta ruleta para hablar sobre sus emociones. Así que nosotros decidimos hacer la nuestra y nos ha servido. Es cierto, a veces necesitamos un empujoncito, un pretexto para animarnos a hablar sobre lo que sentimos. En ese sentido, esta ruleta me parece una gran idea. Comencemos con nuestra lectura. ¿Qué les parece? Me pongo cómoda. El texto se titula Competencias emocionales y autoestima en la adolescencia. Impacto sobre el ajuste psicológico. Este texto fue adaptado de Schoves, Tamarit, González y Montoya Castilla. Lo pueden encontrar en el volumen 6, páginas de las 51 a las 56 de la Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes de enero del 2019. Miluska, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando tenemos un texto para analizar? Un reconocimiento completo para ver si hay imágenes, cuadros o algún detalle que nos pueda dar una idea general de lo que vamos a encontrar en él. Además, podemos identificar la longitud del texto, cuántos párrafos tiene, el título, si tiene citas en los párrafos y si también cuenta con las fuentes de información de donde han sido extraídas algunas de las ideas que encontraremos en el texto. Exactamente. Observemos el texto que analizaremos hoy. ¿Cuenta con imágenes o cuadros? No, profesora, es un texto continuo, sin imágenes. Recordemos que los textos continuos están formados por oraciones que se encuentran en párrafos y que la cantidad de estos depende del autor. En algunos casos, estos textos continuos pueden ir acompañados de imágenes o cuadros con algo de información, pero no en gran cantidad, ya que deben mantener las características de continuidad. Y ya que hemos hablado de párrafos, ¿podrías identificar cuántos hay? Sí, profesora, son 4. Y en medio de estos hay citas intertextuales. Tiene un título y finalmente se encuentra la fuente de donde fue extraído el texto. Bien, veamos qué nos dice el título. Competencias emocionales y autoestima en la adolescencia. Según el título y la información previa que tenemos sobre este texto, ¿cuál de las siguientes alternativas acerca del contenido será la correcta? A. El texto trata sobre las actividades que deberán realizar las y los adolescentes para manejar mejor sus emociones. B. El texto trata sobre la relación que existe entre las competencias emocionales y la autoestima en las y los adolescentes. C. El texto trata sobre las emociones que les aumentan la autoestima a las y los adolescentes. D. El texto trata sobre la autoestima en tiempo de pandemia. Creo que se me haría un poco más fácil responder esa pregunta si supiera con exactitud qué significa competencia emocional. Tienes mucha razón. La competencia o inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones o sentimientos y los de los demás, de motivar y manejar adecuadamente las emociones. O sea, la competencia emocional es la habilidad para reconocer nuestras emociones y saber cómo manejarlas. Así es, como cuando nos dijeron que teníamos prohibido salir los domingos. Algunas personas se enojaron, pero de ese grupo algunas decidieron controlar su enojo y cambiarlo por oportunidad para compartir con sus familias, mientras que otras sí mantuvieron el enojo e incluso salieron desobedeciendo las reglas. Las personas que manejaron mejor esa emoción tienen la competencia o inteligencia emocional más desarrollada que los otros. Me quedó clarísimo. Ahora sí puedo contestar. A ver, la letra A menciona que el texto trata sobre las actividades que deberían realizar los adolescentes, pero no creo que la lectura se refiera a eso. En ese caso, el título sería algo así como Recomendaciones para las y los adolescentes.
La letra C nos muestra las dos palabras que aparecen en el título. Por lo tanto, podría ser, pero me hace dudar cuando dice emociones que les aumentan la autoestima, porque ese no es el tema del que venimos hablando desde el programa pasado. La letra D está descartada ya que solo menciona la autoestima. ¿Y la B? La letra B la dejé para el final porque pienso que es la que más se acerca. ¿Por qué? Es la única que menciona los dos conceptos del título y nos sugiere que debe existir una relación entre ellos. Yo también me inclino por la B. Tu análisis fue muy bueno, pero veremos si es el correcto al finalizar la lectura del texto. Leamos el primer párrafo. En la adolescencia se producen profundos cambios físicos, cognitivos y sociales que ponen a prueba los recursos de las y los adolescentes. Se considera que las habilidades emocionales ayudan a tener aptitudes relacionales que promueven un adecuado ajuste y desarrollo en las y los adolescentes. Proporcionan recursos que protegen al adolescente a través de identificar y tener conciencia de sus sentimientos, así como de regular sus reacciones emocionales en sí mismos y en los otros. Asimismo, las habilidades emocionales aumentan la autoestima de los adolescentes al darles recursos para enfrentarse a las dificultades. ¿Cuál será la idea principal de este párrafo y cómo la reconocemos? Les doy 10 segundos para que puedan responder en casa. Junior, ¿qué piensas? Profesora, estoy casi seguro de que la idea principal del párrafo es la primera oración. En la adolescencia se producen profundos cambios físicos, cognitivos y sociales que ponen a prueba los recursos de las y los adolescentes. Porque la idea principal es la que expresa la esencia del párrafo y es justamente esa oración la que contiene la información base de donde se desprenden las demás oraciones. En esta se menciona que en la adolescencia se producen cambios físicos, cognitivos y sociales. Y en las siguientes oraciones se habla sobre esos cambios, como el desarrollo de las habilidades emocionales, las aptitudes, el reconocimiento de los sentimientos y cómo éstas ayudan al desarrollo de la autoestima. Tienes razón cuando mencionas que la idea principal engloba la esencia de lo que se hablará en el párrafo. Generalmente encierra aquello que él o los autores quieren transmitir y las ideas siguientes son las que servirán como apoyo a la principal. En este caso, el párrafo comienza mencionando una característica importante de la adolescencia y luego se puntualiza en algunos puntos que se desarrollan dentro de esas características. Ahora, ¿por qué crees que los autores afirman que las habilidades emocionales aumentan la autoestima de los adolescentes al darles recursos para enfrentarse a las dificultades? Te doy 10 segundos más para que puedas contestar. Porque si una o un adolescente ha desarrollado de manera óptima sus capacidades emocionales, sentirá que puede manejar con mayor madurez los momentos complicados que se le presenten. Muy bien. Entonces, en este párrafo introductorio tenemos el desarrollo de la idea central que nos habla sobre los cambios que se dan en la adolescencia. Entre ellos, el desarrollo de las habilidades emocionales y cómo éstas ayudan en el aumento de la autoestima de los adolescentes. Continuemos con el segundo párrafo. Junior, ¿te parece si te encargas de la lectura? Claro que sí, profesora. Aquí va. En este sentido, las competencias emocionales que derivan del concepto de inteligencia emocional de Mayer y Salovey, 1997, proporcionan el marco teórico jerarquizado en 4 ramas. 1. La percepción y expresión de emociones. 2. La facilitación emocional del pensamiento. 3. La comprensión. Y 4. La regulación de las emociones para resolver problemas y guiar la conducta. Mayer, Caruso y Salovey, 2016. Estas habilidades emocionales pueden ser desarrolladas durante la infancia y la adolescencia, integrando experiencias previas que guiarán su comportamiento futuro. Saarni, 2010. Muchas gracias. ¿Qué características especiales tiene este párrafo? Les doy 10 segundos para que intenten responder la pregunta.
La primera que he reconocido es el uso de citas intertextuales, pero lo curioso es que ambas citas se relacionan perfectamente. Es como si ambas se complementaran. ¡Exacto! ¿Te parece si analizamos ambas citas? Toda la primera oración menciona a dos autores que nos proporcionan datos muy interesantes sobre 4 ramas de la inteligencia emocional. Datos que deberías anotar porque te podrían servir para hacer tu infografía. Así es. Habla sobre la percepción y expresión de emociones, facilitación emocional del pensamiento, comprensión y la regulación de emociones para resolver problemas. Profesora, tengo una duda. ¿Qué significa facilitación emocional del pensamiento? La facilitación emocional del pensamiento es la que nos permite entender cómo nuestras emociones afectan nuestros pensamientos y por ende cómo influencian sobre nuestras decisiones. Si no lo sabías tampoco, puedes poner esa información como sumillado. Y en la segunda oración, que también pertenece a una cita, nos dice que las habilidades emocionales que se mencionaron en la primera oración se desarrollarán durante la infancia y la adolescencia. Por eso digo que ambas citas se complementan muy bien y está claro que la segunda no tendría sentido sin la primera. Hay un último detalle que me gustaría preguntarles. ¿Qué significa en ese sentido al inicio del párrafo? Bueno, es un conector que se utiliza para dar continuidad al texto y en este caso significa que todo lo que se va a mencionar tiene relación con lo que se dijo en el párrafo anterior. Así es. No olvidemos que el uso de los conectores es muy importante porque nos ayudan a cohesionar las ideas de nuestros textos. Continuemos con el siguiente párrafo. Yo lo leo. Otro de los recursos personales importantes en la adolescencia es la autoestima, entendida como el conjunto de pensamientos y sentimientos que un individuo tiene acerca de su propio valor. Rosenberg, 1965. La autoestima del adolescente refleja la confianza en sí mismo, siendo esta muy propensa a los cambios internos y externos durante esta etapa evolutiva. Errol y Ort, 2011. Así, los jóvenes con alta autoestima muestran una mejor adaptación a eventos vitales estresantes. Por el contrario, una baja autoestima puede conllevar un riesgo para el bienestar emocional de las y los adolescentes. ¿A qué creen que se refieren los autores con la frase? Otro de los recursos personales importantes en la adolescencia es la autoestima. Creo que consideran que la capacidad emocional es un recurso muy importante en la formación de las y los adolescentes y añaden como otro recurso importante a la autoestima. Con este párrafo confirmo que mi elección de la alternativa B, cuando analizamos el título, es correcta. ¿Cómo así? Porque este párrafo nos confirma que tanto la capacidad emocional como la autoestima se relacionan de manera muy estrecha en el ser humano. Pienso en la carta de Joaquín, ¿se acuerdan? En ella nos decía que el aislamiento había generado diversas emociones en él: alegría, enojo, soledad, tristeza, que le han permitido cuestionarse respecto a su personalidad. De hecho, él posee un grado de madurez que le permite identificar sus emociones, además de tener el valor de compartirlas para inspirar a otros que probablemente también estén pasando por lo mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Que Joaquín debe tener una buena autoestima? El texto lo dice. Los jóvenes con alta autoestima muestran una mejor adaptación a eventos vitales estresantes. ¿Y cuál creen que sea la intención de los autores al afirmar la siguiente frase? Por el contrario, una baja autoestima puede conllevar un riesgo para el bienestar emocional de las y los adolescentes. Entiendo que cuando tenemos momentos estresantes, si es que no reconocemos lo importantes y valiosos que somos, podríamos pensar que no seremos capaces de superar ese momento difícil e incluso pensar que ocurrió eso por nuestra culpa. Tener la autoestima baja nos puede llevar a momentos muy difíciles. He conocido casos en los que algunas personas no han sabido cómo manejar situaciones y al tener baja autoestima han tomado muy malas decisiones, como atentar contra ellas mismas porque no son capaces de buscar soluciones y no gestionan bien sus emociones. Por eso es muy importante abordar este tipo de temas, sobre todo ahora que venimos atravesando momentos de angustia y estrés. Obviamente, no pretendemos que de la noche a la mañana aprendan a manejar todas sus emociones, pero sí pueden aprender a reconocer aquellas que les causan algún tipo de inconveniente en su comportamiento.
Analicemos el contenido del último párrafo. Se ha puesto de manifiesto la importancia de la autoestima y su relación positiva con el bienestar durante la adolescencia. Dalbeck y Lightsey, 2008. Moxnes y Esnes, 2013. Orgiles Samper Fernández, Martínez y Espada, 2017. Esto promueve la capacidad del joven para adaptarse de forma adecuada a su entorno, considerando aspectos emocionales, cognitivos y sociales. Goodman, 2001. Un ajuste inapropiado al contexto social aumenta la probabilidad de presentar problemas emocionales, por ejemplo, miedos y preocupaciones, y quejas somáticas, por ejemplo, dolor de cabeza y de estómago. Ordóñez, Maganto y González, 2015. Además, un desajuste psicológico incrementa el riesgo de problemas conductuales, como agresividad o delincuencia. Donahue, Gorazón, McClure y Fanmail, 2014. No entiendo a qué se refieren con ajuste inapropiado al contexto. Para ayudarnos a comprender mejor esos ajustes inapropiados al contexto, el psicólogo César Araníbar, especialista en temas que tienen que ver con el desarrollo de las y los adolescentes en nuestro país, nos ha enviado el siguiente video. Hola, mi nombre es César Araníbar, soy psicólogo social y el día de hoy quiero conversar contigo sobre las emociones en la adolescencia. En primer lugar, es importante que sepas que generalmente se piensa que las y los adolescentes tienen muy poca claridad sobre las emociones que están viviendo. Sin embargo, esto no es más que una idea extendida en la sociedad, lo cual, por ejemplo, vendría a ser una representación social. En segundo lugar, es importante que sepas que los seres humanos atravesamos por diferentes emociones a lo largo de nuestra vida. Las mismas que pueden ser positivas o negativas dependiendo de los eventos o circunstancias que estés atravesando. Por esto es muy importante que sepas que las emociones son experiencias subjetivas, personales e individuales, lo cual quiere decir que aquellas cosas que tú estés sintiendo no van a ser iguales a las emociones que tus amigos o tus familiares puedan estar atravesando. Por esto es muy importante que sepas que la situación actual que estamos viviendo puede hacer que tú experimentes determinados tipos de emociones. Para ello, te recomiendo que puedas hacerte dos preguntas. En primer lugar, que puedas preguntarte qué tipo de emoción estás experimentando. Por ejemplo, puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser inseguridad, incertidumbre, entre muchas otras emociones que tú vas a poder reconocer. Y en segundo lugar, te recomiendo que te preguntes a partir de qué situación estás sintiéndote de esa forma. De esta manera podrás identificar por qué te sientes de la manera en la cual te estás sintiendo, para que así puedas conversarlo con alguien de tu confianza. En este sentido, quiero contarte que tú, como adolescente, tienes dos grupos sociales importantes en esta etapa. En primer lugar, están tus padres. Es importante que sepas que puedes acudir a ellos en cualquier momento, quienes te van a poder dar consejos, apoyo o ayuda de ser que lo necesites. En segundo lugar, es importante que sepas que puedes acudir también a tu grupo de amigos. En la adolescencia se sabe que los amigos cumplen un rol importante en la vida de nosotros los seres humanos. Es por esto que, a pesar de que la situación actual está interfiriendo en que puedas interactuar directamente con ellos, es importante que hagas uso, por ejemplo, de la tecnología a través de las redes sociales para que puedas comunicarte con ellos y les puedas contar cómo es que te estás sintiendo. Solo para terminar, quiero decirte que no importa el tipo de emoción que estés experimentando, lo importante es que la puedas reconocer y que le puedas prestar atención a esa emoción. ¡Qué lujo haber escuchado a la persona que escribió un texto que hemos analizado antes! Sin duda. Bueno, hemos terminado con nuestro análisis de la lectura. No sé si tienen preguntas. Sí, profesora, las hay. Micaela Ramos quiere saber si la idea principal de un párrafo siempre se ubica al inicio de este. No necesariamente. El autor del texto decide dónde ubicar la idea principal. El párrafo podría comenzar con una pequeña oración introductoria y luego mencionar la idea principal, que será sostenida con las ideas secundarias que se desarrollen en el mismo párrafo.
Ricardo Mori nos pregunta, ¿puede haber párrafos sin idea principal? Hay párrafos en los que la idea principal no la puedes subrayar y se le conoce como idea principal implícita. Es decir, que no aparece textualmente en el texto, sino que se debe de inferir mediante la comprensión del contenido del párrafo. Stephanie Montoya nos ha enviado su pregunta en un audio. Escuchémosla. Hola, primera vez que mando una pregunta al programa. Quiero saber si puedo utilizar más de 2 citas en un solo párrafo. Gracias. Claro que sí, Stephanie. 2 y hasta más. Cuando un texto cuenta con gran cantidad de citas, significa que el autor ha realizado una profunda investigación. Y lo que avala la calidad de esa investigación es que los autores que se han investigado se encuentren claramente citados dentro del texto, respetando la normativa APA. Gabriela Bazán es de Pucusana y quiere saber cómo hace para que sus citas se complementen y armen un párrafo de buena calidad. Para que eso se logre, necesitas investigar a profundidad e identificar en qué momentos las ideas de 2 o más autores tienen relación con el mismo tema. También puedes comparar autores y mostrar sus diferencias, ya que no necesariamente van a opinar lo mismo. Y la última pregunta es de Angie Cruz. Hola profesora, ¿cómo sé que estoy utilizando adecuadamente los conectores? Ojalá me pueda contestar. Claro que sí, Angie. La idea es que terminemos este programa con todas las dudas absueltas. Para saber si estás utilizando correctamente los conectores, es necesario leer el texto con detenimiento varias veces. El uso de conectores te brinda la facilidad de cohesionar mejor las ideas que se presentan en el texto. Es decir, unir y relacionar una idea con otra de manera adecuada. Muchas gracias, profesora Julia, por ayudarnos con el análisis de texto y por su buen ánimo y disposición. Gracias a ustedes. Espero que les haya gustado y sobre todo motivado a continuar. ¡Que estén bien! Muchas gracias, profesora. Igualmente, nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Vamos con el reto de hoy. Anota en una hoja de papel o en tu cuaderno 2 situaciones en las que hayas sentido que te costó mucho aceptar tus emociones. Por ejemplo, lo que nos contó María de Los Ángeles, que dijo que a su hermano le dio mucha cólera cuando se enteró de que tendría que hacer cuarentena porque tenía ganas de jugar un campeonato de fútbol. O lo que nos contó Alejandro, que pudo percibir las emociones de sus padres al perder el trabajo y eso le generó ansiedad. Pero él supo qué hacer, conversar con su familia para buscar alguna solución. Claro, para continuar profundizando con el tema, mañana leeremos y reflexionaremos sobre la adolescencia y el desarrollo emocional en la sociedad actual. Como vemos, primero debemos conocer y aceptar nuestras emociones para luego poder identificar aquello que nos ayudará a buscar nuestro equilibrio emocional. ¿Qué es tan importante, en especial en estas épocas complejas que todos estamos viviendo? Así es, chicas y chicos. Entonces, llegamos al final de esta sesión. No olviden guardar las evidencias de su aprendizaje. Nos vemos luego. Chao, chao. Ven, hay que seguir jugando. A ver. Tu turno, por favor. Tú adelante. Aprendo en casa. Buenos días, chicas y chicos. Soy su amiga Miluska y aquí estamos una vez más con nuestro amigo Junior. Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Junior y estamos una vez más en su programa favorito, Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación en la cual disfrutamos todos de un aprendizaje entretenido. Así es, y aunque este programa está dirigido a ustedes, chicas y chicos de quinto de secundaria, si tienen un hermano, primo o abuela que viva con ustedes, invítenlos a participar.
Pero antes de empezar, recuerden siempre lavarse muy bien las manos y limpiar todo lo que vayan a usar. Ahora sí, vamos a recordar la situación, los retos a los que debemos dar solución y las actividades que debemos desarrollar en estas 2 semanas, justamente para dar respuesta a los retos. La situación y los retos tienen que ver con lograr nuestro bienestar emocional. Bienestar emocional, o sea, Miluska, sentirse bien. Eso mismo. Y lo haremos aprendiendo prácticas de vida saludable. ¡Ajá! Y asumir prácticas de vida saludable es... Conocer nuestro estado de salud. Cambiar o reforzar nuestros hábitos de alimentación. Hacer actividades físicas y mantener nuestro índice de masa corporal, o sea, nuestro IMC, en el rango normal. Entre otras cosas que nos llevan a vivir una vida activa saludable. Pero la situación también consideraba que estamos ante una gran oportunidad para emprender negocios que contribuyan al bienestar de las personas y que promuevan la práctica de un estilo de vida saludable. Así es. Y a partir de la situación surgieron los siguientes retos. ¿Cómo podemos saber si nuestro índice de masa corporal, IMC, y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? ¿Qué dieta nutritiva debemos consumir? ¿Qué rutina de actividades físicas debemos realizar de acuerdo a nuestro IMC? ¿Qué podríamos hacer para conocer y comprender los términos financieros que se usan al realizar un emprendimiento? En el programa anterior cumplimos el reto de averiguar si nuestro índice de masa corporal y el de nuestros familiares están dentro del rango normal. Para hacerlo tuvimos que calcular el IMC de algunas amigas y amigos que amablemente nos enviaron sus datos. Y para poder calcular el IMC e identificar el nivel en el que se encontraban sus pesos, tuvimos que recordar y aprender algunos aspectos de los números decimales. También recuerdo, Miluska, que les dejamos un reto para la casa. ¿Lograron cumplirlo? Me imagino que sí, así que muy bien, ustedes son lo máximo. Hoy día corresponde resolver el reto. ¿Qué dieta nutritiva debemos consumir? Y para darles respuesta, analizaremos las condiciones de personas con diferente IMC y propondremos dietas saludables. De acuerdo, y empecemos. Llamemos a nuestra profesora Daisy Nina para que nos ayude a resolver el reto de hoy. Hola, profesora. Buenos días, profesora, bienvenida. Hola Miluska, hola Junior, hola chicas y chicos de toda la promoción 2020 que nos ven desde la seguridad de sus hogares. Aquí estoy para ayudarlos. ¿Lista para continuar lo que nos quedó pendiente? Así es, hoy el reto por resolver es definir una dieta nutritiva y saludable teniendo en cuenta el IMC. Profesora Daisy, a mí, por ejemplo, me pasa que no sé por dónde empezar. Tal vez porque no nos queda tan claro ¿qué es una alimentación saludable? Una alimentación saludable consiste en alimentarse con todos los nutrientes esenciales que den la energía que cada persona necesita para estar sana. Esos nutrientes son las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, las vitaminas, los minerales y el agua. Profesora, seguro que muchas y muchos de los chicos que están en casa se están preguntando ¿por qué preocuparnos de una alimentación saludable? Eso pasa. Sin embargo, es una pregunta muy importante. Claro, porque una buena alimentación también previene enfermedades como la obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la anemia, la osteoporosis y algunos cánceres. Aprovecho para aclararles a nuestras amigas y amigos que lo que vamos a hacer es usar la matemática para comprender aspectos relacionados a nuestra salud. Y escuchen, la información que damos es referencial. Si identificamos algún problema de salud, hay que buscar una evaluación profesional y el tratamiento de un médico. Por ningún motivo debemos automedicarnos, ni hacer dietas sin la asesoría de un especialista en nutrición y salud. Entonces ahora para resolver nuestro reto necesitamos la tabla sobre el IMC que elaboraron en el programa anterior. Debemos analizar los resultados del IMC, determinar la cantidad mínima de calorías que necesita una persona estando en reposo, también la cantidad de calorías que necesita una persona de acuerdo a la actividad física que realiza, así como establecer una propuesta de dieta nutritiva y saludable de acuerdo a la cantidad de calorías que necesita. Empecemos con la primera tarea, revisar los resultados del IMC de 4 amigas y amigos que nos compartieron sus resultados el día de hoy. Y estos son los resultados del IMC de Ernesto, Ofelia, Ethel y Javier. Ernesto y Ofelia están normal, pero Ethel tiene sobrepeso y Javier tiene obesidad.
Claro que de la clase 1, pero es obesidad al fin. Cuando comemos pocos o demasiados alimentos que en realidad no alimentan, la dieta se desequilibra y eso altera nuestra salud. Las enfermedades más frecuentes que tienen que ver con la dieta son la obesidad y la desnutrición. La obesidad también está relacionada con los hábitos sedentarios y la falta de actividad física. Esta enfermedad aumenta considerablemente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, hipertensión, o sea, presión alta, y diabetes, o sea, demasiado azúcar en la sangre. En cambio, la desnutrición se produce por una dieta de pocas calorías, es decir, comemos una cantidad de alimentos que no alcanza a cubrir nuestros requisitos mínimos de energía. Aunque la desnutrición también se puede producir porque los alimentos no aportan los nutrientes necesarios en proporciones adecuadas. La desnutrición y la obesidad también participan en otras enfermedades provocadas por el déficit de nutrientes como el calcio, vitaminas y proteínas, o por el exceso de grasas, azúcar o sodio, como son la hipertensión o presión alta y la osteoporosis, o sea, una fragilidad en los huesos, entre otras. Profesora, a partir de sus resultados del IMC a nuestra amiga Éter y a nuestro amigo Javier, les sugerimos que con sus padres o apoderados visiten a algún especialista, médico o a un nutricionista para que les hagan una evaluación especializada de su salud y puedan seguir un régimen alimenticio adecuado. Y recuerden que no deben automedicarse. En las condiciones actuales necesitamos organizarnos con la familia para hacer actividades físicas sin tener que salir de casa. Recuerda, te cuidas tú y nos cuidamos todos. Pues bien, hemos identificado el estado nutricional de nuestros amigos Ernesto, Ofelia, Ethel y Javier. Ahora definiremos la cantidad mínima de calorías que necesita nuestro organismo diariamente. Eso comienza con la tasa metabólica basal. Profesora, le comento que he estado buscando información sobre la tasa metabólica basal y la tasa metabólica total. Y creo que para poder calcularlas vamos a tener que sumar, restar, multiplicar o dividir con decimales. Y pues quiero pedirle que nos ayude a recordar las operaciones con decimales. Muy bien, entonces empecemos recordando el algoritmo de la adición y de la sustracción. Para sumar o restar debemos de tener en cuenta las siguientes reglas. Acomodar los números cuidando que la coma quede alineada verticalmente. Resolver la operación como si fuesen números naturales. Poner en el resultado la coma debajo de la coma de los números que se sumaron o restaron. Veamos un ejemplo. Vamos a sumar 2 enteros 42 centésimos, más 3 enteros 7 décimos, más 4 enteros 128 milésimos, es decir, 2,42 más 3,7 más 4,128. Acomodo los números cuidando que la coma quede alineada verticalmente, haciendo coincidir las partes enteras y las partes decimales de cada número, unidades con unidades, comas con comas, décimas con décimas, centésimas con centésimas y milésimas con milésimas. A continuación, sumo los números como si fueran números naturales, manteniendo la coma en su lugar. El resultado es 10 enteros 248 milésimos. Clarísimo, profesora. ¿Me permite hacer de esa forma una sustracción? Adelante. A 16 enteros con 3 décimos les vamos a restar 12 enteros 98 centésimos. A ver, acomodo los números cuidando que la coma quede alineada verticalmente, haciendo coincidir las partes enteras y las partes decimales de cada número. Decena con decena, unidades con unidades, comas con comas, décimas con décimas y centésimas con centésimas. Aquí agrego un 0 para que los dos números tengan la misma cantidad de cifras decimales y eso me facilite al momento de restar. Ahora resto los números como si fueran números naturales, manteniendo la coma en su lugar. El resultado es 3 enteros 32 centésimos. Buen trabajo, Junior. Creo que ahora nos corresponde recordar la multiplicación. Profesora, yo me acuerdo cómo se hace. Pues adelante. Empecemos con la multiplicación de números decimales por la unidad seguida de ceros. Para multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, o sea, un 1 seguido de ceros, vale decir 10, 100, 1000 y todos los demás que vengan, pues se desplaza la coma a la derecha tantos lugares como ceros tenga la unidad seguida de ceros. Por ejemplo, al multiplicar 3 enteros 2 décimos por 10,
La coma se desplaza a la derecha un espacio, porque el 10 tiene un solo cero. El resultado es 32. Al multiplicar 3 enteros 2 décimos por 100, la coma se desplaza a la derecha 2 espacios. Los espacios vacíos se completan con ceros. El resultado es 320. Y al multiplicar 3 enteros 2 décimos por 1000, la coma se desplaza a la derecha 3 espacios. Los espacios que quedarían vacíos se llenan con ceros. El resultado es 3200. Muy bien, Miluska. Sigamos con el siguiente caso. Para multiplicar dos números decimales se multiplican los números como si fueran números naturales, sin tener en cuenta la coma. Luego en el resultado obtenido se coloca la coma. Para saber dónde ponerla, se cuentan desde la derecha tantos lugares como cifras decimales tengan los dos factores. Veamos un ejemplo. Los números que son 4 enteros 56 centésimos y 2 enteros 3 décimos los voy a multiplicar como si fueran números naturales, sin tener en cuenta la coma. Entonces, primero multiplico 456 por 3. Me da como producto parcial 1368. Luego multiplico 456 por 2 y me da el segundo producto parcial, que es 912. Sumo los dos productos parciales y tengo 10.488. Para ubicar la coma, cuento 3 espacios empezando de la derecha hacia la izquierda. Y son 3 espacios porque el multiplicando tiene 2 cifras decimales y el multiplicador una cifra decimal. Y 2 más 1 son 3. Entonces el resultado de la multiplicación es 10 enteros 488 milésimos. Profesora, tengo otra forma para sacar esa multiplicación. Eso suena interesante, Junior. Compártenos tu estrategia. Muchas gracias, profesora. Aquí va. El número 4 enteros 56 centésimos lo expreso como la fracción decimal 456 centésimos. Y el número 2 enteros 3 décimos lo expreso como la fracción decimal 23 décimos. Luego, estas dos fracciones decimales las multiplico. Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, si multiplico 456 por 23, me resulta 10.488. Y al multiplicar 100 por 10, me resulta 1000. La fracción decimal 10.488 milésimos la expreso como un número decimal, obteniendo como resultado final 10 enteros 488 milésimos. Como ven, puede haber diversas estrategias o algoritmos, y cada uno puede formular sus propios algoritmos. Los invitamos a que lo intenten en casa. Ahora es momento de recordar la división de decimales y también veremos algunos casos. Para dividir un número decimal por una unidad seguida de ceros, como por ejemplo 10, 100, 1000, etc., se desplaza la coma a la izquierda a tantos lugares como ceros tenga la unidad. Veamos esos ejemplos. Al dividir 24 enteros 2 décimos entre 10, la coma se desplaza un lugar hacia la izquierda, resultando 2 enteros 42 centésimos. Al dividir 24 enteros 2 décimos entre 100, la coma se desplaza 2 lugares hacia la izquierda. Completamos un espacio vacío con 0, obteniendo como resultado 242 milésimos. Al dividir 24 enteros 2 décimos entre 1000, la coma se desplaza 3 lugares hacia la izquierda. Completamos 2 espacios vacíos con 0, obteniendo como resultado 242 10 milésimos. Recuerdo otro caso de división con decimales, cuando el dividendo es un número decimal y el divisor un número natural. Se dividen como si fueran números naturales, pero al bajar la primera cifra decimal se pone la coma en el cociente. Por ejemplo, vamos a dividir el número decimal 7 enteros 36 centésimos entre 2. Dividimos como si fueran números naturales. 7 entre 2 sería 3, porque 3 por 2 es 6. Queda 1 y lo escribimos debajo del 7. Bajamos la siguiente cifra, el 3, y se forma el 13. Como el 13 es la primera cifra decimal que bajamos, escribimos en el cociente la coma y seguimos dividiendo. 13 entre 2 sería 6, quedando 1. Bajamos la siguiente cifra, el 6. Ahora se forma el número 16. Y finalmente dividimos 16 entre 2, es 8, y el residuo 0.
Entonces, el resultado de dividir 7 enteros 36 centésimos entre 2 es 3 enteros 68 centésimos. A veces nos conformamos con usar la calculadora o los celulares para realizar estas operaciones. Y claro que ayudan, pero es necesario saber en qué consisten y cómo funcionan esos algoritmos. Y sobre todo, se agiliza nuestra mente. Buena reflexión, Junior. Sigamos con otro caso de división de decimales. Mi turno. Dividiremos un número natural por uno decimal. Para dividir se suprime la coma del divisor y se añaden tantos ceros a la derecha del dividendo como cifras decimales tenga el divisor. Después se realiza la división como si fueran números naturales. Esto es sencillo. En el ejemplo vemos que tenemos que dividir 1176 entre un entero y 2 décimos. Se suprime la coma del divisor con lo que sería 12. Luego se añade un cero al dividendo porque el divisor tiene una cifra decimal. Y hacemos la división como si fueran números naturales y el resultado de la división es 980. Ahora aprenderemos la división entre dos números decimales. Para dividir dos números decimales se suprime la coma del divisor y se desplaza la coma del dividendo a la derecha tantos lugares como cifras decimales tenga el divisor. Si es necesario, se añade ceros. Veamos un ejemplo. Tenemos que dividir 21 enteros 66 centésimos entre 3 enteros 8 décimos. Se suprime la coma del divisor y ahora el número es 38. Se desplaza la coma del dividendo un solo lugar a la derecha, porque el divisor tiene una sola cifra decimal. Y hemos convertido ese número en 216 enteros 6 décimos. Miren, como ahora tenemos una división de un número decimal entre uno natural, se convirtió en el segundo caso de la división que vimos antes. ¿Se acuerdan? Muy bien, continuemos. Dividimos 216 entre 38. Resulta 5 y quedan 26. Ahora bajamos la siguiente cifra, el 6. Se forma el número 266. Como la cifra 6 que bajamos es la primera cifra decimal, entonces, en el cociente escribimos la coma después del 5. Y continuamos con la división. 266 entre 38 es 7 con residuo 0. Resultado. La división de 21 enteros 66 centésimos entre 3 enteros 8 décimos es igual a 5 enteros 7 décimos. Y si tenemos que calcular la cantidad mínima de calorías que necesita diariamente los organismos de Ernesto, Ethel, Ofelia y Javier, ¿tienen alguna idea de cómo hacer eso? Para lograr ese dato, echamos mano de nuestros conocimientos de ciencias naturales acerca de la tasa metabólica basal. Pero antes, permítanme comentarles un poco más sobre esto. La energía que se utiliza durante el reposo absoluto y a temperatura constante se llama tasa metabólica basal y significa la cantidad mínima de calorías que necesita nuestro organismo cada día. Para calcular la tasa metabólica basal hace falta tener en cuenta factores como la edad, el sexo y el peso de cada persona y también otros valores que son parte de una fórmula matemática, tal como pueden ver en la tabla. Por ejemplo, nuestro amigo Ernesto tiene 16 años. Para calcular el número mínimo de calorías que necesita su organismo, debemos usar la tercera fórmula dentro de la categoría hombres. La unidad de medida que utilizaremos será la kilocaloría. Teniendo en cuenta la información sobre la edad y peso de cada uno de nuestros 4 amigos, Miluska calculará la cantidad mínima de calorías que necesita Ernesto y Ofelia. Y Junior, tú calculas las de Ethel y Javier. Ernesto tiene 16 años y pesa 48 kilogramos. Teniendo en cuenta su edad de la tabla de tasa metabólica basal, TMB, seleccioné la fórmula que indica que se debe multiplicar 17 enteros 5 décimos por el valor del peso en kilogramos y a ese resultado sumarle el número 651. Entonces, reemplacé el peso de Ernesto, 48 kilogramos, en la fórmula. Luego multipliqué y sumé los números y me salió 1491. Eso quiere decir que Ernesto, estando en reposo, requiere mínimamente 1491 kilocalorías diarias. Y para no desconcentrarme, haré el cálculo de las calorías que necesita Ofelia.
El procedimiento que seguí es similar. Ofelia también tiene 16 años, pero pesa 64 kilogramos. De acuerdo a su edad, seleccioné de la tabla de la tasa metabólica basal la fórmula que indica que se debe multiplicar 2 enteros 2 décimos con el valor del peso en kilogramos y a ese resultado sumarle el número 746. Entonces, reemplacé los 64 kilos de Ofelia en la fórmula. Luego, multipliqué y sumé los números y me dio el valor de 1526 enteros 8 décimos. Redondeando unidades nos da 1527, lo que quiere decir que Ofelia, estando en reposo, requiere mínimamente de 1527 kilocalorías diarias. Muy bien, Miluska, ¿te ha quedado claro lo de los decimales y la tasa metabólica basal? Llegó mi turno, profesora. He calculado la cantidad mínima de calorías de Ethel. Ethel, edad 16 años. Peso 74 kilogramos. Teniendo en cuenta sus 16 años de la tabla de la tasa metabólica basal, seleccioné la fórmula que indica multiplicar 2 enteros 2 décimos por el valor del peso en kilogramos y a ese resultado sumarle el número 746. Entonces yo, ni corto ni perezoso, puse los 74 kilogramos de Ethel en la fórmula, multipliqué y sumé los números y me dio el valor de 1648 enteros y 8 décimos. Los que, redondeando a unidades, pues resulta que son 1649 kilocalorías diarias que Ethel necesita mínimamente. Y ya que están motivados y muy concentrados en lo que estamos haciendo, continuaré con el cálculo de la cantidad mínima de calorías de Javier. Javier tiene 16 años y pesa 84 kilogramos y medio. Teniendo en cuenta su edad, 16 años, de la tabla de tasa metabólica basal, seleccioné la fórmula que indica multiplicar 17 enteros 5 décimos por el valor del peso en kilogramos y a ese resultado sumarle el número 651. Pues reemplacé el peso de Javier en la fórmula, multipliqué y sumé los números y obtuve el valor de 2029 enteros 75 centésimos. Este número, redondeando a unidades, resulta siendo 2130. Javier en reposo necesita mínimamente 2130 kilocalorías diarias. Muy bien, Junior. También has realizado un buen trabajo. Muchas gracias, profesora. Profesora, ya sabemos la cantidad de energía que necesitan nuestras amigas y amigos mínimamente, o sea, estando en reposo. Pero para determinar la receta saludable, necesitamos saber qué pasa si hacen alguna actividad física. Ahí habría desgaste de energía y necesitarían más calorías. Pues nuestro siguiente paso es calcular la cantidad total de calorías que necesita una persona teniendo en cuenta su actividad física. Profesora, lo que menciona Miluska tiene que ver con la tasa metabólica total, ¿no es así? Eso es verdad, Junior. Es que leí en un libro de ciencias naturales que se debe considerar la actividad física diaria para calcular con exactitud cuántas calorías necesita al día una persona. Así es, y el valor de la tasa metabólica total se obtiene multiplicando la tasa metabólica basal por un factor que depende de la necesidad de energía de la persona, que a su vez depende de su actividad física. Yo también he estado leyendo. Miren lo que traje. Una persona se considera sedentaria cuando se pasa la mayor parte del tiempo sin realizar esfuerzo físico. Por ejemplo, trabajando, sentado o jugando en la computadora. Tiene una actividad ligera quien se pasa la mayor parte del tiempo sentado o de pie, como quienes realizan tareas domésticas, cajeros, etc. Tienen actividad moderada las personas que pasan mayor parte del tiempo de pie y moviéndose, por ejemplo, estudiantes de educación física. Y hacen una actividad física intensa quienes se pasan la mayor parte del tiempo en trabajos que requieren gran esfuerzo físico, por ejemplo, agricultores, obreros, atletas. La información que nos acaba de compartir Miluska es esencial para calcular la tasa metabólica total, pero además necesitaremos la información de la siguiente tabla. Observamos ciertos valores que se asignan a cada nivel de actividad física, teniendo en cuenta si la persona es hombre o mujer. Por ejemplo, un hombre cuya actividad física es ligera tendrá que utilizar el valor de 1 entero 56 centésimos, es decir, 1,56 para calcular su tasa metabólica total. O una mujer cuya actividad física es moderada utilizará el valor de 1 entero 64 centésimos, es decir, 1,64. La unidad de medida que utilizaremos será kilocalorías.
Y ahora conoceremos el más íntimo secreto de nuestras amigas y amigos, la cantidad total de calorías que cada uno necesita. Así es, Miluska, y con la información de las tablas calcularás la tasa metabólica total de Ernesto y Ofelia, mientras Junior calculará la de Ethel y de Javier. Vamos, manos a la obra. Estoy lista y preparada, profesora. Aquí va la tasa metabólica total de Ernesto. La tasa metabólica basal de Ernesto es 1.491 kilocalorías. Su nivel de actividad es moderada, por lo tanto, usaré el valor de 1 entero 78 décimos. Multiplicando el valor de la tasa metabólica basal por el valor de nivel de actividad, que es 1 entero 78 décimos, obtengo 2.653 enteros 98 centésimos. Redondeando este número en unidades, me sale 2.654. Eso quiere decir que Ernesto necesita 2.654 kilocalorías diarias en total. En el caso de Ofelia, su tasa metabólica basal es 1.527 kilocalorías. Su nivel de actividad es sedentario, por lo tanto, uso el valor de 1 entero 2 décimos. Multiplico el valor de la tasa metabólica basal con el valor del nivel de actividad y tengo 1.832 enteros 4 décimos. Redondeando unidades, son 1.832, o sea que Ofelia necesita 1.832 kilocalorías diarias en total. Buen trabajo, Miluska. Ok, profesora, ahora mi turno. La tasa metabólica total de Ethel. Su tasa metabólica basal era de 1.649 kilocalorías. Y como su nivel de actividad es ligera, usaré el valor de 1 entero con 55 décimos. Multiplicando el valor de la tasa metabólica basal con el valor del nivel de actividad, tengo 2.555 enteros 95 décimos. Redondeando a unidades, son 2.556 kilocalorías diarias las que necesita Ethel. En el caso de Javier, su tasa metabólica basal es de 2.130 kilocalorías. Su nivel de actividad es sedentaria, por lo tanto, usaré el valor de 1 entero 2 décimos. Multiplico el valor de la tasa metabólica basal con el valor del nivel de actividad y me da 2.556. Eso quiere decir que Javier necesita en total 2.556 kilocalorías diarias. Si tenemos en cuenta la cantidad mínima y el total de calorías que necesita un organismo, podemos evaluar nuestro régimen de alimentación para ver si estamos consumiendo la cantidad de calorías adecuadas o si nos estamos excediendo o nos quedamos por debajo de la energía que necesitamos. De esta forma podemos ir regulando la cantidad de calorías que deben contener las comidas que consumimos durante el día. Por ejemplo, tomar un desayuno que tenga aproximadamente 304 kilocalorías. A media mañana consumir alimentos que nos proporcionan 214 kilocalorías. En el almuerzo 785 kilocalorías. En la merienda 262 kilocalorías. Y en la cena 654 kilocalorías. Esta propuesta de dieta saludable estaría proporcionando a nuestro organismo un aproximado de 2.220 kilocalorías al día. Es bueno, chicas y chicos, recordarles que su dieta saludable debe contener una variedad de alimentos, porque nuestro cuerpo necesita diversos nutrientes, vitaminas y energía, ya que consumiendo todo el tiempo solo algunos alimentos, no podemos cubrir la variedad de lo que requiere nuestro organismo. Y también es necesario recordarles que si están en el nivel de sobrepeso, obesidad o con desnutrición, es necesario que acudan en compañía de sus padres a un profesional médico para hacerse una evaluación especializada y el tratamiento adecuado. Por ningún motivo deben automedicarse o seguir una dieta sin la recomendación de un profesional de la salud. ¿Y qué opinan, chicas y chicos? ¿Hemos logrado cumplir con nuestro propósito el día de hoy? Por supuesto que sí. Y antes de empezar con el reto, nos despedimos de la profesora. Adiós, profesora. Gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. Chao, Miluska. Chao, Junior. Hasta la próxima clase. Y ahora es tu turno en casa. Te invito a realizar el siguiente reto. Selecciona 5 personas de tu familia. Calcula la cantidad de calorías diarias que requiere cada uno según su nivel de actividad física. Elabora una propuesta de almuerzo saludable que no sobrepase las 800 kilocalorías. Recuerda que la solución al reto debes guardarla en tu portafolio y tenerla lista para el siguiente programa. Te deseamos éxito en la resolución de tu reto.
Comparte tus aprendizajes con tus familiares para que ellos también conozcan y comprendan cómo la matemática nos ayuda a conocer y mejorar nuestra alimentación y llevar un estilo de vida saludable. Anima a tu familia a participar de este reto. Hasta el siguiente programa de Aprendo en Casa. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias. Tupananchikama, Kuyas Jaiwao Hipanikuna. Chao, chao.